Mecánica de fluidos, dinámica. Vamos a resolver una serie de ejercicios que nos permitirán de alguna manera tener más claro el tema de fluidos en movimiento. Primer ejercicio. ¿Qué presión manométrica en la tubería principal de agua se necesita para que una manguera contra incendios arroje agua hasta una altura de 18 metros? Tal como lo aprendimos en la parte de estrategias para resolver ejercicios, lo primero es plasmar el ejercicio en un esquema o en un dibujo. Bueno, vea que podemos utilizar la parte de ecuación de Bernoulli, de manera que tendríamos un punto 1 y un punto 2. Vamos a tomar como referencia el camión de bomberos, donde será nuestro punto 1. Además, vea que la manguera tiene un diámetro constante, por lo tanto, la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2 van a ser iguales, de manera que los términos asociados a la energía cinética trasladados a presión, un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado y un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado van a ser iguales, por lo tanto los podemos simplificar. Reagrupando para encontrar el cambio de presión, lo haremos de manera que quede presión 1 menos presión 2. Los términos asociados a la energía cinética desaparecen y nos quedaría entonces presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1. Como hemos colocado el nivel de referencia en el camión, donde está saliendo la manguera, hacia la parte alta como el nivel 0, la altura 1 va a ser 0, de manera que entonces nos queda 1000 por 9,81, es agua, por 18 y nos da una presión de 176.580 pascales. Vea que podemos aplicar fácilmente también la presión manométrica, porque esa es la expresión de la presión manométrica, la densidad por la gravedad por altura, ρg por h. En este caso altura es 18. Bueno, ese es nuestro primer ejercicio. Veamos otro ejercicio más. Un tubo de 6 centímetros de diámetro se reduce gradualmente a 4,5 centímetros. Cuando el agua fluye por este tubo a cierta tasa, la presión manométrica en esas dos secciones es de 32 kilopascales y 24 kilopascales. Recuerden, si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Si la presión aumenta, la velocidad disminuye. ¿Cuál es la tasa de flujo o caudal? Nos están pidiendo el caudal. Bueno, nuevamente iniciamos plasmando nuestro ejercicio en un dibujito y en este caso aquí tenemos el ensanchamiento. Más o menos ese podría ser nuestra tubería. Vean que indistintamente del punto que sea, el caudal debe seguir siendo exactamente el mismo. Entonces tenemos la sección 1, la sección 2. Hemos definido nuestros dos puntos para poder aplicar la ecuación de continuidad que nos queda de esta manera. Presión del punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad del punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más ρg por h2. Bueno. Vamos a tomar un nivel de referencia y en este caso lo haremos de la siguiente manera, por el puro centro de la tubería, de manera que la altura 1 y la altura 2 son iguales, por lo tanto los términos asociados a presión por altura desaparecerán, o sea el ρg h1 y el ρg h2 son exactamente iguales, dado que las alturas las vamos a poner iguales, estamos tomando el mismo nivel de referencia para medir esas alturas, entonces son iguales. Caudal, bueno, nos están pidiendo el caudal y en este caso, como están las velocidades en la ecuación, vamos a trasladar esas velocidades a términos de caudal y área, quedando de la siguiente manera: la velocidad 1 va a ser el caudal entre el área 1, la velocidad 2 el caudal entre el área 2. Sustituimos eso en la ecuación de Bernoulli y nos queda lo siguiente. En el caso del punto 1 hemos quitado el término asociado a altura y la velocidad 1 la hemos
sustituido por caudal entre área. Igual hemos hecho en el punto 2. Las áreas las vamos a calcular como círculos que son. Podemos usar pi r cuadrado, o bien en lugar del radio podemos emplear el diámetro. Nos quedaría entonces diámetro medios al cuadrado, o sea pi d cuadrado cuartos. Calculamos las dos áreas, las tenemos ahí. 2,83 en la parte más gruesa, 1,59 en la parte más delgada. Y ahora sí, sustituimos todo eso en la ecuación de Bernoulli. Hemos agrupado los términos de caudal de un lado y los términos de presión del otro lado. Sustituimos las velocidades por lo que habíamos encontrado de previo. Y al final pues obtendremos un caudal igual a 7,31 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Podrían pedirnos acá que calculáramos las velocidades. Si ya tenemos el caudal, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar este por las respectivas secciones transversales. Perdón, lo dividimos el caudal entre la sección transversal como lo vimos anteriormente, y ahí tendremos entonces las velocidades. Vea que la sección 1 es mayor, lo que nos da una velocidad menor. La sección 2 es un área menor, lo que nos da una velocidad mayor, y por lo tanto tenemos una presión menor en ese punto. Siguiente ejercicio. La rapidez de flujo de la sangre en una arteria principal de 1 centímetro de diámetro es de 4,5 centímetros sobre segundo. Pregunta A. ¿Cuál será la tasa de flujo en la arteria? Pregunta B. Si el sistema de capilares tiene un área transversal total de 2.500 centímetros cuadrados, la rapidez promedio de la sangre a través de los capilares, ¿qué porcentaje será de la rapidez de la arteria? Y la pregunta C. ¿Por qué es necesario que la sangre fluya lentamente por los capilares? Como en todos los ejercicios, vamos a tratar de plasmar nuestro ejercicio en un dibujo o en una imagen. Aquí tenemos más o menos la idea de lo que son la arteria, las venas, los capilares. Nos piden primero caudal, por lo tanto tenemos todo para calcularlo. Tenemos cómo calcular el área, tenemos la velocidad. Entonces 1 centímetro es el diámetro al cuadrado. Vea que es centímetro, lo pasamos a metros, por eso un 10 a la menos 2. Lo dividimos entre 2 para que se convierta en radio, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4,5, nuevamente también de metros por segundo, centímetros por segundo a metros por segundo, por eso aparece el 10 a la menos 2. Nos da un caudal de 3,53 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo o por segundo. Bueno, la segunda parte nos está pidiendo que digamos la velocidad de los capilares comparada con la de la arteria, qué porcentaje representan ellas. Entonces necesitamos determinar esa otra velocidad. Usamos la ecuación de continuidad, tenemos ya el caudal calculado, nos dan el área de los capilares. El único cuidado que tenemos que tener es que hay que pasarlo de centímetros cuadrados a metros cuadrados, y la conversión no es un 10 a la menos 2 en este caso, sino que cuando son cuadrados es un 10 a la menos 4. Por eso vemos que el área es 2500 por 10 a la menos 4. Dividimos el caudal, que lo que representa pues es la velocidad en la arteria por el área de la arteria. Eso nos había dado en la parte A, 3,53 por 10 a la menos 6. Lo dividimos entre el área de los capilares y nos da 1,414 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, o 0,141 a la menos 6 metros sobre segundo, una velocidad mucho menor. Entonces si hacemos una comparación, vea que nos queda que la velocidad de los capilares es 3,14 por 10 a la menos 4 veces la velocidad de la arteria, lo que representa, si hacemos un cálculo de porcentajes, llamamos a la de la arteria un 100% y a los capilares, la que andamos buscando, un 0,0314% veces la velocidad de la arteria. Muy pequeña. La pregunta es la razón por la cual esta rapidez debe ser pequeña. Pues veamos a ver por qué es que ocurre eso.
¿Por qué es necesario que la sangre fluya lentamente por los capilares? Bueno, la sangre fluye lentamente en los capilares porque a través de sus delgadas paredes el oxígeno y los nutrientes pasan desde la sangre a los tejidos y los productos de desecho pasan desde los tejidos a la sangre. La sangre pasa desde los capilares a las vénulas y luego a las venas para volver después al corazón. Entonces vea que es por la razón del cambio nutricional y de recolección de desechos que tiene que ser una rapidez, una velocidad lenta, porque no puede fluir o ocurrir eso a una alta velocidad, sino que ocurre o son procesos muy lentos. Siguiente ejercicio: la rapidez del flujo sanguíneo por la aorta con un radio de 1 centímetro es de 0,265 metros sobre segundo. Si el endurecimiento de las arterias provoca que la aorta reduzca su radio a 0,800 centímetros, ¿por cuánto se incrementa la rapidez de flujo sanguíneo? Entonces vamos a comparar un punto sano con el punto que tiene de endurecimiento. Entonces aquí hacemos uso de la ecuación de continuidad y tendríamos que el caudal siempre va a ser el mismo, aunque se estreche el caudal seguirá siendo el mismo. Va a variar la velocidad, por supuesto que va a variar, y tendríamos que la velocidad de la arteria sana por el área de la arteria sana es igual a la del área de la arteria endurecida por la velocidad de la arteria endurecida. Despejamos de ahí la velocidad de la arteria endurecida, recordando que consideramos como secciones circulares todo esto. Por lo tanto tendríamos lo siguiente: pi por el diámetro en la parte sana, que es 1 centímetro, pasado a metros al cuadrado, por la velocidad en la parte sana, que es 0,265 metros sobre segundo, y lo dividimos entre el área de la parte endurecida, que sería pi por 0,8 por 10 a la menos 2 al cuadrado también. Vea que en este caso nos están dando radios, no nos están dando diámetros, por eso no hemos dividido esos radios entre 2. Lo que nos dice que la arteria endurecida tiene una velocidad de 0,414 metros sobre segundo, para tener un cambio de velocidad de 0,149 metros sobre segundo. Vean que iría mucho más rápida la velocidad ahí a la hora de producirse ese estrechamiento, lo que a nivel general de organismo va a ser manifestado como modificaciones en su presión arterial, presión alta, básicamente. Si lo trasladamos a porcentaje, vea que sería un 56,22% de aumento lo que tendríamos. Aumentaría mucho la velocidad. Siguiente ejercicio: la rapidez de flujo sanguíneo por la aorta con un radio de 1 centímetro de 0,275 metros sobre segundo. Si el endurecimiento de las arterias provoca que la aorta reduzca su radio en 0,8 centímetros, calcule la diferencia de presión entre las dos áreas de la aorta. Densidad de la sangre: 1,06 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces nuevamente vamos a definir, teniendo ya el esquema o el dibujito, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 corresponde a donde no tendremos ningún endurecimiento, y el punto 2 donde está el endurecimiento. Aplicamos la ecuación de Bernoulli comparando el punto 1 con el punto 2. Nuevamente las alturas van a ser iguales, básicamente ese grosor no es una diferencia en niveles apreciable, por eso consideramos las dos alturas iguales. Si trazáramos una línea por el centro de la aorta, tendríamos entonces las dos alturas iguales. Entonces en este caso, haciendo esa simplificación, nos queda que el cambio de presión corresponde a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Las velocidades las calculamos en el ejercicio anterior, por eso no lo volvimos a repetir acá. Ya de hecho una nos están dando y la otra la teníamos ahí calculada. Vean que tendríamos un cambio de presión de 53,62 pascales.
sustituyendo en esta ecuación, o en lo que nos quedó luego de simplificar los términos de alturas. Siguiente, y creo que es el último ejercicio que tendremos de esta serie de ejercicios de dinámica, dice lo siguiente: agua a presión manométrica de 3,8 atmósferas al nivel de la calle fluye hacia un edificio de oficinas con una rapidez de 0,68 metros sobre segundo por un tubo de 5 centímetros de diámetro. El tubo se reduce a 2,8 centímetros de diámetro en el piso superior, donde el grifo se deja abierto 18 metros por arriba del que está a nivel de la calle. Calcule la velocidad del agua y la presión manométrica en el tubo del piso superior. Suponga que no hay derivaciones y desprecie la viscosidad. O sea, consideraremos siempre un fluido ideal. Ya el problema nos da el dibujo, nos trae un esquema. Entonces ahora lo que nos queda a nosotros es definir para análisis. Antes y de previo, pues convertiremos esas 3,8 atmósferas a pascales. Recordemos que una atmósfera es 101,3 por 10 a la 3 pascales. Por lo tanto, entonces nos queda que esa presión va a ser de 384.940 pascales. Tomaremos como punto 1 el punto del nivel inferior y el punto 2 sobre los 18 metros en el piso superior. Bueno, en este caso vamos a utilizar la ecuación de continuidad para determinar la velocidad en el punto 2. Como lo hemos venido haciendo con los ejercicios anteriores, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y en este caso nos da que 2,17 luego de hacer las respectivas sustituciones. Para la parte B, que nos están pidiendo la presión, usaremos la ecuación de continuidad, perdón, la ecuación de Bernoulli, apoyada en la ecuación de continuidad en los cálculos que acabamos de hacer, porque vamos a necesitar esas dos velocidades. Entonces, presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más ρg por altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado más ρg por h2. En este caso, si hacemos las sustituciones y despejamos la presión 2, nos quedaría que esa presión 2 nos da 206.238,75 pascales, y es de esperar que este término de presión disminuya. ¿Por qué? Porque tenemos un aporte a la presión general, a la presión total del término de alturas. Recuerde que lo que se va a mantener constante son los tres aportes que se da a la presión: los aportes por presión, que son lo que hemos llamado presión 1, los aportes por energía cinética, que son un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y los mismos aportes de energía potencial asociados a energía potencial, que es el ρg por h. Todos, por supuesto, que se han trasladado, se han transformado a términos de presión. El de presión se deriva de la parte de trabajo, el de velocidad cuadrado desde la energía cinética, y el de alturas es de la energía potencial. Todos transformados a términos de presión. Aquí no hemos visto la demostración de esta ecuación, sino que partimos de la ecuación, pero básicamente esa es la composición que tiene la ecuación de Bernoulli. Son conservación de la energía transformado o manifestado como cambios de presión. Nuestras referencias, pues esos son los textos que hemos utilizado para nuestra presentación. Así es que pues muchas gracias y tendremos la siguiente clase.